En la presente clase observaremos la construcción de modelos de mujer en la lírica barroca española y también la construcción de mujer en la sociedad de la época. En la clase pasada habíamos observado algunas características generales de la construcción de imagen femenina en la lírica renacentista. Y también habíamos observado cómo se construye la identidad femenina dentro de la sociedad del momento. Habíamos observado que la mujer tenía una escasa vida social y que su existencia por lo general estaba reducida a su vida familiar y que en realidad su potestad sobre los hijos y sobre la familia estaba puesta en la figura masculina, ya sea el padre o ya sea el marido. Es decir, estaba una imagen de patriarcado social muy fuerte. Bueno, el barroco es un momento muy especial en este sentido porque la moral cristiana se va a ver reforzada en la Contrarreforma y el tribunal de la Inquisición va a ser la mano más fuerte para que exista un gran control sobre las personas y específicamente sobre las mujeres. Aquella mujer que no cumplía los requisitos del modelo establecido, y estamos hablando de un modelo que fundamentalmente está impuesto por la Iglesia, podía ser acusada de hereje. Por lo tanto, pensamos que la mujer es uno de los miembros más vulnerables del tejido social en este momento histórico. Cuando hablamos de barroco, hablamos de un momento histórico en crisis. Crisis desde todos los aspectos. Primero, crisis de las creencias religiosas católicas como hegemónicas, porque aparece en escena el protestantismo. Así hay una escisión entre la Europa católica y la Europa que adhiere a las nuevas creencias o a los nuevos paradigmas religiosos del protestantismo. Esto va a generar una escisión y una lucha indudablemente de poderes dentro de la escena histórica, social, política y económica de la Europa del momento. En la clase pasada, cuando hablábamos de las mujeres en el Renacimiento, decíamos que las mujeres tenían dos ámbitos posibles de creación, o el convento o la corte. Esta situación se prolonga en el barroco y quizás de alguna manera se intensifica. ¿Por qué? Porque la función de la Inquisición dentro de las pautas de la Contrarreforma del momento hace que la vigilancia sobre las mujeres sea aún más exhaustiva que lo que era en el Renacimiento. Por lo tanto, vamos a tener dos ámbitos. En general, el convento es un ámbito de sumo control por parte de las autoridades religiosas y la corte es un ámbito donde justamente la mujer creadora debe estar, por lo general, apadrinada por algún tipo de mecenas o debe tener el sostén y también de alguna manera el soporte económico e ideológico de algún personaje importante de la corte. Por otra parte, dentro de lo que es la construcción de la imagen femenina, esa imagen femenina dentro de la lírica será mantenida como objeto, excepto en algunos poemas de Lope de Vega, donde las mujeres ingresan a la poesía de Lope de Vega como sujetos pensantes, es decir, como figuras femeninas representativas de la época, no solo desde su figura femenina estereotipada por la belleza, sino también como sujetos pensantes. Yo diría que el caso de Lope de Vega es uno de los casos
uno de los pocos casos donde la mujer es considerada como sujeto pensante. Ya habíamos referido que la mujer tenía vedado todos los ámbitos de la formación académica. Es decir, la mujer no podía, tanto en España como en Italia, no podía acceder a una formación académica fuera del hogar. Este ámbito le era vedado, ya sea el ámbito de los talleres en las academias de arte o las tertulias literarias, era un ámbito vedado a la mujer. Ella solo, si era aceptada en alguno de estas academias del arte, podía dedicarse al retrato o a la naturaleza muerta. No podía hacer otro tipo de pinturas. Y en el momento la mitología y las escenas históricas era lo que estaba de moda, digamos, eran las más populares, pero le estaba negado a la mujer el conocimiento del cuerpo humano o el estudio de la figura del cuerpo humano. Es decir, que el ámbito de expresión era aún más acotado que en el Renacimiento. Es muy interesante observar los cambios que se producen en las representaciones pictóricas de la mujer en el barroco. Estos cambios son muy paulatinos, aunque se suele pintar a las mujeres en circunstancias muy específicas, como por ejemplo en la recreación de los mitos clásicos o en las tareas del hogar. Esto tiene que ver con el correlato que se hace entre la pedagogía de la época y el rol que se le asigna a la mujer. Veremos que paulatinamente va a producirse un cambio, una traslación desde la mujer santa del Renacimiento a una mujer más concreta, y pongo entre comillas real, que en el Renacimiento. Ya esa mujer no es una mujer absolutamente ideal, imaginaria, sino es una mujer que empieza a tener características, esto lo pongo entre comillas, reales. También es importante destacar que entre Renacimiento y Barroco hay una diferencia en la concepción de belleza femenina. Es muy importante tener en cuenta que cada momento histórico tiene una concepción de belleza. No es la misma la concepción de belleza idealizada del Renacimiento, que busca en una mujer perfecta, entre comillas, que tiene que ver, por ejemplo, con la recreación de la imagen armónica y simétrica de las figuras grecolatinas, a la mujer barroca, donde existe un interesante desplazamiento. Es decir, pasamos de la metonimia renacentista a una mujer completa o de cuerpo completo. Es interesante cuando uno va a trabajar sobre la imagen de mujer de un determinado periodo, observar las obras que se han escrito sobre el tema, porque esto también tiene que ver con con el estado jurídico de la mujer en el momento. Este estado jurídico de la mujer en el momento determina de manera casi completa las labores que puede realizar la mujer fuera del ámbito familiar, que se le está permitido. Ya habíamos visto que en el Renacimiento hay obras fundamentales que determinan las características deseables en una mujer y cómo se debe educar a las niñas. Juan de la Cerda, en su libro Vida Política de todos los estados de las mujeres, en 1599, sigue de alguna manera proyectando una ideología medieval sobre la construcción de la mujer dentro de la sociedad del momento. Esta ideología medieval, absolutamente patriarcal y conservadora, va a desarrollarse, como ustedes pueden imaginarse, hasta entrados el siglo XX, donde la mujer carecía
no solo de los derechos de votar, por ejemplo, sino también de los derechos sobre sus hijos. Este dato contextual es sumamente importante para poder tener en cuenta por qué muchas de las mujeres artistas de la época no entraron en el canon ni literario ni artístico, porque justamente estos ámbitos les eran vedados jurídicamente e ideológicamente. Los hombres escriben sobre cómo debe ser la educación de las mujeres y cómo se deben comportar las mujeres. Personajes importantes de la vida filosófica y literaria del momento, como es Baltasar Gracián, entre otros, escriben y dicen y de alguna manera decretan cómo debe ser la mujer. En este caso observemos que lo que sostiene, resumidas palabras, es que el fin de la mujer es el matrimonio y como tal debe estar supeditada a la autoridad del hombre. Sus mejores virtudes serán la discreción, la humildad, el silencio y la obediencia. Esto tiene que ver con lo que decíamos recientemente. El contexto va configurando un ideal de mujer. El contexto constituido por la religión, por los filósofos, por la jurisprudencia, por las autoridades que consustancian la idea y llevan a cabo el patriarcado. Todo esto avalado obviamente por la religión católica, que en este momento tiene un poder supremo. A partir de la representación renacentista del modelo femenino de belleza, la mujer se transforma justamente en un objeto, en la construcción de un objeto de belleza que se relaciona indudablemente con un ideal platónico. Este ideal de belleza física también tiene una perfección moral, la idea de una perfección moral que se traduce en una virtud. Todos estos elementos de perfección moral y de virtud están relacionados con un parámetro o un paradigma religioso. La mujer, por una parte, lo habíamos visto anteriormente, está representada como belleza idealizada, pero por otra parte, en tensión con esa belleza idealizada, está la mujer como, de alguna manera, tentación. Y esa mujer asociada a la tentación, religiosamente, se vincula con lo diabólico. En esta suerte de tensiones entre una mujer modélica que se relaciona con un ideal platónico, grecolatino, de armonía, no porque los clásicos buscaran una belleza femenina, porque más bien buscaban una belleza masculina, pero sí en lo que tiene que ver con la idea de la armonía y la simetría. Esas pautas renacentistas se trasladan a la construcción de un modelo de belleza. Ese modelo de belleza va también a entrar de alguna manera en colisión, en conflicto, en un choque con la idea de la belleza femenina como tentación por parte de la religión católica. Acá, como verán, hay una interesante tensión que se va a manifestar dentro de la literatura y básicamente dentro de la lírica española. Las pautas de belleza renacentistas de alguna manera van a convivir con la construcción de una mujer más carnal, entre comillas, más real en el barroco, y fundamentalmente porque ingresa un elemento novedoso que es la poesía burlesca.
donde la imagen femenina va a ser degradada, fundamentalmente degradada a partir de un tópico que es el tópico del tempo fugit. Aquí se va a observar o se va a hacer foco sobre la imagen deteriorada de la belleza a través del tiempo. Este punto de vista que degrada a la mujer, en realidad va a ser foco justamente en una mirada absolutamente ácida que convierte a la mujer justamente en un objeto degradado. Esto no quiere decir que se hable en el tempo fugit de la pérdida de la belleza y se ensalce alguna otra cualidad de la mujer. No se ensalza ninguna otra, la única cualidad es la belleza. Existe por otra parte, y en esto es muy interesante observar, la coexistencia de una belleza estilizada al modo petrarquista con la dualidad barroca de la poesía burlesca, donde convive la belleza de una mujer idealizada de, digamos, influencia grecolatina, pero por otra parte la construcción de una imagen degradada de la mujer, a veces por determinadas características. Se puede ver muy bien en el caso de Juana en Tomé de Burguillos, ¿no?, donde se habla de una mujer que es lavandera y que no necesariamente es bella. Esa mujer que es más real sale del estereotipo de belleza renacentista. Pero también aparece otra dicotomía interesante, que es entre la mujer María, y en esto nos referimos a la marianización o la influencia de la dona angelicata, de la dama angelical, y por otra parte a la mujer Eva, que es la mujer bella, pero a la vez es la mujer tentación, la mujer que de alguna manera se relaciona más con la tradición religiosa y se homologa a la tentación diabólica. Los poetas canónicos del barroco siguen trabajando en la construcción de imágenes femeninas con algunos estereotipos renacentistas. La mujer va a adquirir algunas dimensiones más reales, y esto lo pongo entre comillas, pero continúa una impronta, sobre todo en lo que tiene que ver a la poesía amatoria, con la poesía amatoria, de una mujer al estilo de la tradición trovadoresca. Sin embargo, aparece ahí el tempo fugit, que juega con una belleza pasajera. Por otra parte, en el caso de las rimas de Tomé de Burguillo, aparece en la escena barroca de la poesía burlesca una amada que se llama Juana, que tiene algunas características parecidas a Laura de Petrarca, pero en este caso es una lavandera que se gana la vida lavando ropa y que no es bella. Sin embargo, el sujeto poético le dedica los versos, los sonetos de amor. Este ingreso de una amada que es lavandera, que no es bella, está dentro de la escena de la poesía burlesca. Sin embargo, ingresa un nuevo e interesante elemento a la lírica barroca, que es una mujer más relacionada, y aquí abro comillas, con lo real, con la realidad, cierro comillas. Dentro del escenario lírico burlesco, la mujer va a aparecer representada a través de la hiperbolización. La hiperbolización es una estrategia de escritura barroca, ustedes saben, y va a ser utilizada para la representación de la pérdida de la belleza de la mujer a través del tempo fugit, y también de la representación de la simpleza de la mujer, que suele rayar en la estupidez y en la vulgarización. Pero por otra parte, hay un elemento novedoso, muy importante, que es la
referencia a la sexualidad, que es una cuestión que hasta el momento estaba bastante soslayada. Esto va a aparecer en los romances paródicos de Góngora de una manera y en los sonetos de Quevedo de otra. En los sonetos de Quevedo, el sujeto va a trocar la relación amorosa por una relación de tipo más sexual. Y este es el caso de la reescritura que hace Quevedo de la Metamorfosis de Dafne, donde Apolo persigue a Dafne solo para satisfacer su deseo sexual y Dafne prácticamente es transformada en prostituta. Esta reescritura del mito provee elementos muy novedosos al escenario paródico burlesco de la lírica del barroco, como ustedes podrán observar. Es decir, que en este caso el cuerpo de la mujer está asociado con la prostituta. Esta es una convención que pervive de alguna manera a través del tiempo. Es importante observar, por una parte, cómo se construye la mujer dentro del texto lírico y cuál es la realidad, de alguna manera hablando, jurídica de la mujer en la sociedad del momento. Estos elementos nos permiten observar sobre todo la realidad jurídica de la mujer en el momento, las cuestiones que participan dentro del terreno social, filosófico, histórico, económico, religioso fundamentalmente, nos permiten observar por qué dentro de la historia de la literatura hay tan pocas mujeres. ¿Por qué la mujer no entró al canon? Porque en realidad muy pocas veces pudo salir del seno familiar.